Bueno, muy buenas noches a todos los amigos y hermanos. Les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde Fort Worth, Texas. Hemos escogido, ¿no?, esta noche para poder transmitir y tocar un tema que pues ha causado mucho debate. Incluso en las redes sociales se ha discutido en gran manera, tanto en términos como teológicos, escatológicos, eclesiásticos, y hoy venimos pues a hablar de lo que es el falso rapto de la iglesia y sus 7 falsos años de gran tribulación que los futuristas dispensacionalistas anuncian como para un tiempo futuro, por X o Y razón, lo que sucede en las noticias, lo que le contó el vecino, lo que le contó la vecina, la guerra de Israel, que si los marcianos y todas estas cosas, que invasiones extraterrestres van a venir y van a ser un asome y se va a manifestar un gran chupe donde se van a llevar la gente al cielo, y que eso es parte de ese rapto, ¿no?, que se inventó la escuela dispensacionalista. Les quiero, ¿no?, comentar, vamos a ir a las escrituras, vamos a trabajar este tema y vamos a ir a el texto bíblico, porque a final del día la palabra que se nos fue dejada, inspirada por el Espíritu Santo, dada por nuestro Señor Jesucristo, la que nos trae el conocimiento de Él a nosotros, para dárnoslos a conocer a nosotros, para que nosotros podamos comprender su eterna voluntad y el cumplimiento de las cosas, las profecías, eventos que conforme a las escrituras los podemos ubicar en el tiempo donde hallaron su cumplimiento en tiempo y espacio. Y es importante tocar este tema, es necesario eh, tocar este tema para exponerlo a la luz pública conforme a las escrituras, para que la gente no estén por ahí alarmada, que no, que mira, que es que yo jalé por el teléfono y llamé allá a mi vecina, el amigo mío del trabajo, y le pregunté que qué opinaba de esto que está pasando, de lo que dicen, ¿no?, falsos ministros, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos profetas, y lo que enseñan falsos maestros en estos círculos neopentecostales, grupos carismáticos, movimientos apostólicos y proféticos independientes y otros tipos de sectas más. Vamos a estar tocando Mateo 24, y estaba estos días meditando, ¿no? Les dije en el video anterior que quería traer algo escatológico y quiero hablar de este tema. Este tema es un tema que lo venimos escuchando por años y por décadas, lo que es el tema del rapto. Lo vimos que se estuvo escuchando por medio de Jeñito Rodríguez López, un predicador que para los años 70 existió en Puerto Rico. También lo escuchamos por este predicador también que se hizo muy popular en toda Latinoamérica, Gille Ávila. Lo escuchamos también por este hombre político, Jorge Rasky. Lo escuchamos por medio de muchas bocas, ¿no?, de este ambiente, este círculo, de este mundillo pentecostal. Y podemos ver la mala interpretación de las escrituras y la mala interpretación que le dan a las profecías bíblicas. ¿Qué es lo que sucede? Que pues es necesario que alguien siga hablando. Yo sé que habemos una minoría que estamos tocando este tema, lo estamos discutiendo, lo estamos trabajando, lo estamos trayendo a la luz, lo estamos dando a conocer. Muchas personas lo rechazan, muchas personas no quieren tocar ni hablar del tema. Otras personas, hay otro grupo de personas
pues que oyen, no le prestan atención, no lo ven como un tema de interés, viven con lo que más o menos le enseñan todos los domingos en una congregación desde un púlpito, ya con eso están contentos y conformes. Y hay también un grupo que está despertando, está estudiando y se está dando cuenta que muchas de estas profecías que han venido anunciando, muchas de ellas no son profecías, son inventos o teorías que han sacado su propia conclusión dándole una interpretación privada a las escrituras y desarrollan sin número de ideas, de especulaciones eh, del texto bíblico y hacen una eisegesis y una mala hermenéutica de las escrituras cuando están leyendo el texto, especialmente cuando son temas teológicos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que esto ha traído mucha controversia, ha traído confusión. Es un tema que se ha vuelto también por mucho periodo, por un largo periodo de tiempo, décadas, años largos, dogmático, donde se han puesto ciertas normas que si eh, tú no las cumples, tú no participas de irte en ese rapto secreto que según este mundillo dentro de su mente, de la mente de ellos, sería o estaría ocurriendo antes de un periodo de 7 años de gran tribulación que la iglesia pasaría, lo cual en las escrituras o las escrituras demuestran que eso es total y completamente falso. Vamos a ir a las escrituras para demostrar que las escrituras demuestren el por qué es total y completamente falso ese supuesto rapto secreto de la iglesia y ese periodo de 7 años de tribulación. Las escrituras, nosotros tenemos la respuesta a todas estas cosas. Vamos a ir a Mateo 24, que es uno de los pasajes mayormente utilizados para sacar ese tipo de profecía o de invento, porque eso no es una profecía. Mateo 24 estaba hablando de las señales del fin del antiguo pacto, de un juicio que había de venir, y lo vamos a probar por las escrituras, un juicio que tenía que darse porque venía dado por el cántico profético de Moisés que se encuentra en Deuteronomios 32. Y este pueblo, por desobediente, había violado el pacto, tenía que acarrear o tendría que pasar por un juicio, que ese sería el juicio que se vendría dando por medio o durante aquel pacto con el cual el pueblo de Israel estaba vinculado, que era al pacto mosaico, al pacto antiguo. Así que vamos a ir a Mateo 24, el que tenga una Biblia y el que tenga un papel o un lápiz y quiera hacer sus notas, vamos a estar tocando las escrituras. Aquí no vamos a estar especulando, vamos a dejar que las escrituras demuestren lo que hablan acerca de esto en Mateo 24 y vamos a tocar otros pasajes más que son muy sacados de contexto. Así que les doy un cordial saludo a los que están por aquí disfrutando detrás de pantalla y a los que también van a ver este video de forma diferida. Les doy gracias a los que se han estado suscribiendo al canal. Espero que les sea de mucha bendición. A los nuevos seguidores que han estado siguiendo esta página, les doy gracias, les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a todo aquel que se quiera suscribir, que quiera seguir. Y que todo sea para glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios y quitar ese velo de mentira que es por parte de esa nube de humo que nos han tirado por muchísimo tiempo ministros que profesan ser cristianos, ser de Dios, pero no conocen a Dios, no conocen la voluntad de Dios, ni tampoco las escrituras,
Y eso lo vamos a ver por las mismas escrituras. No son parte del cuerpo de Cristo y enseñan por envidia, por X o Y razón, o por entrar en competencia o por tener algún tipo de beneficio, ya sea económico o de alguna cierta forma, ¿cierto? Y muchas cosas más con una cierta malicia y unas intenciones que de Dios no provienen. Y la mentira no viene de Dios, la mentira viene de la mentira no viene de vuestro Padre Dios, la mentira viene de vuestro padre el diablo, les dijo Jesucristo, que es el padre de toda mentira, a todos aquellos que llamó hijo del diablo por ser mentirosos. Todo aquel que promueve la mentira o es promotor de estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, y las promueve sin primero chequear en las escrituras y examinar y analizar como hacían los de Berea cuando Pablo les hablaba, para verificar y examinar profundamente si todas las palabras que Pablo le decía, a un Pablo siendo apóstol escogido por Dios, para verificar si eran ciertas o no lo que Pablo le decía. Ellos tenían sus rollos que ellos tenían hasta aquel entonces y verificaban con las escrituras si lo que Pablo le decía era cierto o no. Hoy vemos algo muy perezoso, o algo muy irresponsable, incluso de ministros que predican, enseñan y explican según ellos la palabra de Dios. Y tenemos también personas que los siguen a ellos, que creen igual que ellos y ni tan siquiera se sacan 30 minutos para verificar si lo que ese predicador o el que los está evangelizando a ellos, lo que está diciendo es cierto o no, por las escrituras. Y creo que tenemos un trabajo y necesitamos ser sumamente responsables de nuestra propia alma y qué es lo que nosotros consumimos. Si nosotros estamos consumiendo mentiras o estamos alimentando nuestra vida espiritual con la verdad, como es correcto. Así que le doy gracias a los que se están conectando por ahí. Les doy la bienvenida. Le doy la bienvenida también a los nuevos que han estado también llegando últimamente, a los que se han estado suscribiendo también. Y espero que disfruten de este contenido. Yo no soy teólogo, no soy pastor, no soy evangelista, lo dejo claro, porque a veces tienden, ¿no?, a ponerle a uno un título que de verdad yo no lo llevo, y tampoco tengo el por qué engañar a la gente a aparentar algo que no soy. Así que yo solamente soy un simple y sencillo hermano de la banca que me siento a aprender, a hacer mis propios estudios, mi propia búsqueda y a compartir. Así que espero que se gocen y disfruten lo que vamos a estar hablando, y vamos a desenmascarar la mentira del falso rapto y los 7 años de tribulación, los cuales no existen en ninguna parte de las escrituras, ni tanto un rapto secreto, ni tampoco 7 años de gran tribulación. Y eso lo vamos a ver por la escritura y vamos a ver a qué se refieren los textos bíblicos y vamos a ir a las citas. Dios te bendiga grandemente, mi hermanita Evelis. Saludos, saluditos hasta allá y espero que te goces. Así que vamos a ir a Mateo 24 y vamos a sacar de duda a mucha gente que todavía se están preguntando, ¿será cierto de verdad que se va a manifestar un rapto? Así como dicen, en un abrir y cerrar de ojos millones van a desaparecer por el mundo. Y antes de que vengan 7 años de gran tribulación, wow, ¿qué pasará? ¿Qué se estará manifestando en el mundo? Y según las cosas que se están viendo, Jesucristo nunca habló que no iba a haber maldad ni iba a haber muerte en su periodo milenial de su reinado. Y sin embargo, muchas personas utilizan los sucesos que están aconteciendo para asustar, meterle miedo a la gente y manipularlos para poder tener poder y control sobre ellos. Así que Dios bendiga también a mi esposa que está por aquí conectada.
Vamos al texto bíblico. Vamos a ir a Mateo 24. El que tenga una Biblia puede buscarla para que verifique que aquí no estamos con cuentos ni nada. Y si tiene un papel, anote las citas y después lo puede todavía estudiar a más profundidad para que también pueda tener sus conclusiones y pueda verificar que las escrituras te muestran ciertas cosas que otros no te quieren enseñar. Porque si alguien te enseña la verdad después que ha dicho eh, tanta mentira, pues va a descubrirse que estaba en la mentira y el orgullo religioso de muchos no les permite aceptar la verdad. Yo creí fielmente de todo corazón esa falsa enseñanza del rapto de la iglesia, lo prediqué por muchísimos lugares en Puerto Rico y esos 7 años de tribulación imaginarios que nunca existen en la escritura, mucho menos como para que haya incumplimiento en un futuro. Y en un momento dado de mi vida yo me puse a cuestionarme qué es esto que yo estoy enseñando. Porque la misma escritura a mí no me da ni un texto bíblico que me confirme que es cierto lo que estoy hablando. Me he dejado llevar por lo que escucho y me he convertido en una emisora repetitiva disparando hacia adelante lo que oigo de otro, sin asegurarme por la escritura si es cierto o no. Y así es que uno se convierte en un promotor de mentiras sin uno darse cuenta. Se convierte en un ministro de Satanás. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, te lo dice exactamente. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Y lamentablemente se está manifestando un cierto poder engañoso, un cierto engaño que ha existido, pero como que se está propagando de una forma más progresiva. Y a eso es lo que tenemos que estar pendientes de guardarnos del pecado y de estar haciendo las cosas mal para podernos presentar ante Dios con un corazón limpio y una conciencia limpia delante de Él, para cuando se manifieste su segunda venida, porque nosotros creemos fielmente en la segunda venida del Señor Jesucristo, en el arrebatamiento que se manifestará, no en un falso rapto secreto como ellos dicen, porque el Señor Jesucristo no va a venir 2 veces por la iglesia. Así que empieza a cuestionarse el por qué llevamos años creyendo en una mentira y no nos hemos dado cuenta hasta que vamos a las escrituras y vamos al texto bíblico. Así que los invito a ir al texto bíblico. Mateo 24, vamos a darle lectura a Mateo 24, en donde está la profecía sobre la destrucción del templo. Y también el Señor Jesucristo va a estar hablándole a sus discípulos, no a nosotros, a sus discípulos que estaban con Él del periodo de su generación. Vamos a estar viendo cómo Jesucristo le iba a contestar a sus discípulos cuando ellos le preguntaran cuándo surgirían las señales de ese fin, que ellos todavía estaban vinculados o durante ese periodo del antiguo pacto, y vamos a ver de qué se trataban las señales de ese fin, no para un tiempo futuro. Quizá usted se sorprenda, pero siempre pensamos que Mateo 24 era un evento que ahí lo habla, mira, ahí lo dice antes del fin. Mira, es la venida del Hijo del Hombre. Pero nunca usted se ha preguntado, esa venida del Hijo del Hombre mencionaba que era para un arrebatamiento de la iglesia. No existe el arrebatamiento de la iglesia. Hay unos elementos clave y fundamentales que Mateo 24, en todo lo que anuncia Jesucristo mismo, que le está diciendo aquella noche en el Monte de los Olivos, que es el cumplimiento de Zacarías 14:4, donde pondría sus pies sobre el Monte de los Olivos y se partiría en dos, donde estaría anunciando el juicio y la salvación, el camino de salvación que traería salvación a ellos. Saludos, hermanita Iris. Dios te bendiga grandemente. Saludos
hasta allá, hasta donde están ustedes. ¿Y qué es lo que sucede con esto, hermano? Que al estar vinculado ante el antiguo, con el antiguo pacto, el cumplimiento de esta profecía de Mateo 24 y haber ya hallado el cumplimiento antes del año 70 y con la consumación del final de esa profecía y de ese periodo de tiempo, de esa era, en el año 70 después de Cristo, en el siglo I, sería imposible que eso se vaya a cumplir en un futuro. Lo vamos a probar por la escritura y vamos a ir también al libro de Hebreos. Por eso les estoy diciendo, si tienen algo donde anotar, anoten. Mateo 24, versículo 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos le estaban mostrando eso, ya venía siendo el templo de Herodes, que había recibido una orden para la reconstrucción del templo, y los Herodes estaban trabajando, apenas todavía el templo no se había terminado de restaurar por completo. Y por eso es que los discípulos están maravillados enseñándoles los edificios del templo. Y Jesucristo les está dejando saber a ellos que ellos no tenían que maravillarse por eso, porque Él venía a destruir el templo en la venida del Hijo del Hombre, que vendría en juicio. La venida del Hijo del Hombre no vendría para arrebatar la iglesia, porque si hubiera sido para arrebatar la iglesia ya se hubiera ido en el siglo I. Pero cuando nosotros hacemos un estudio profundo de la Escritura nos puede dar el conocimiento para poder entender el plan de Dios divino y cómo estaba vinculado al antiguo pacto y no con el nuevo pacto, esta profecía. Lo que le daría paso a que entonces sí pudiera entrar en vigencia el nuevo pacto después de haber juzgado a aquella generación que vivía vinculado con el pacto antiguo. ¿Cómo nosotros podemos probar eso? Para continuar leyendo, vamos a Hebreos 8:13. Y 8:13 nos va a confirmar a nosotros que ese pacto antiguo tenía ya que desaparecer. Entonces no está hablando aquí del fin del mundo, ni está hablando del fin del planeta Tierra. Está hablando del fin de una era que vivía conforme al antiguo pacto, estaba vinculado a ese pacto antiguo. Así que vamos un momento a Hebreos 8:13, y cuando lleguemos a Hebreos 8:13 vamos a darnos cuenta cómo el autor de los Hebreos le manda a ellos un aviso donde le está recordando, porque cuando ya el autor de los Hebreos está hablándole a los hebreos, está solamente recordándole aquello que había sucedido. Ya habían pasado unos varios años. Hebreos 8:13. Dice el autor o el escritor a los hebreos en esta carta, cuando él dijo, Hebreos 8:13, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. El por qué este pacto antiguo iba a desaparecer por el juicio que se manifestaría con la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién profetizó eso, hermano? Usted está agarrando un texto de aquí, un texto de allá para hacer que quizás machee la escritura o algo. No, hermanos. El autor de los Hebreos
está citando a Jeremías. ¿Cómo podemos ver que está citando a Jeremías? Vamos a Jeremías capítulo 31 y le vamos a dar lectura del versículo 31 al 34, a ver entonces con qué profecía esto está vinculado, porque ya esto se estaba viniendo profetizando a través de los profetas del antiguo pacto. Y el por qué Lucas 16, 16 al 17 dice: hasta Juan el Bautista fueron la ley y los profetas. Ya no se necesitaba que más ningún profeta continuara profetizándole al pueblo de Israel, porque ya Cristo vendría a darle el cumplimiento a todo lo que estaba escrito. Y lo podemos ver en Lucas 21, 22. Vamos a darle la lectura a Lucas 21, 22 primero, y entonces vamos a ver qué era lo que estaba escrito conforme a lo que Lucas se estaba refiriendo, para entonces ir a Jeremías 31. Espero que vayan entendiendo, que se esté entendiendo claro lo que estamos desarrollando, porque estos ya son temas escatológicos que son un poco, no quizás complicados, pero para otros sí se le puede hacer un complicado por la forma que otros ya le han estado enseñando estos tipos de profecías de otro tipo de forma distorsionada o tergiversada, como me pasó a mí. Vemos que Lucas en el capítulo 21, versículo 22 dice: porque estos son días de venganza. ¿De qué el Señor se va a vengar? Porque Lucas está hablando de la misma profecía que Jesucristo habló en Mateo 24. Se lo voy a leer desde el versículo 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jesucristo habló estas palabras en Mateo 24, ahorita las vamos a tocar después de que deje claro estas palabras. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su desolación está cerca. ¿A qué se está refiriendo? A Jerusalén. Vemos que está hablando de que la destrucción estaba cerca, el templo no había sido destruido. Vemos que en Mateo 24, en el versículo 1, Jesucristo predice la destrucción del templo y le está dejando claro a los discípulos que todo sería derribado, mientras ellos se lo están enseñando. Lucas, cuando está hablando estas palabras, el templo todavía no había sido destruido, ¿cierto? Lo dice aquí muy claro la Escritura. Entonces no podemos pretender que estas palabras que Lucas está hablando se referían a un tiempo futuro donde ya no existe el templo. ¿Ustedes ven cómo caen en la mentira los que enseñan tal disparate? Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad está en pie, hermano, todavía no ha sido destruida, todavía no fue, el templo estaba de pie, no había llegado el año 70 todavía, esto se está dando unos años antes. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que están en Judea, no los que están en Puerto Rico ni nada, porque para ese tiempo no había nadie de los que Jesucristo le estaba dando el mensaje habitando en Puerto Rico, como para que desde allá tuviera que ir a un lugar cuando la destrucción era contra Jerusalén y el templo, que existen en el Medio Oriente, no en un país exterior. Y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza. Estos son días de venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ese es el versículo 22. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No las que se iban a estar escribiendo después, como las cartas de Pablo y todas estas cosas se escribieron después, y sin embargo Pablo nunca habló de que esa profecía ya haría cumplimiento a un tiempo futuro para el 2000, yo no sé quién sabe cuándo.
son cosas que nos debemos cuestionar para no seguir creyéndole la mentira a estos falsos ministros, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos profetas que nos están engañando con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, metiéndonos mentiras todos los domingos en los púlpitos a la mayoría de un sector cristiano. Es una minoría que existe de pastores que verdaderamente son honestos y utilizan los domingos para enseñarle honestamente las escrituras a una congregación que le tiene que presentar a Dios con responsabilidad limpia delante de Él. Y lamentablemente tenemos a muchos que dicen que Dios los llamó, que escucharon una voz aquí, una voz allá, y cuando están en el púlpito están enseñando estos disparates. Entonces, ¿qué Dios los llamó? Para mí el que los llamó fue el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, a hablar tales mentiras, porque toda mentira proviene de él, de Satanás. ¿Cuáles cosas son las que están escritas? Hablamos que todo esto estaba vinculado a los que estaban sujetos a ese antiguo pacto. El nuevo pacto fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo, confirmado, pero primero tenía que desaparecer el primero. Y por eso eran los días de venganza. Por eso Jesucristo habla de las señales del fin. Porque terminaría ese antiguo pacto con juicio, conforme al cántico profético de Moisés, por el cual ellos también estaban vinculados bajo la ley mosaica, que se encuentra en Deuteronomios 32, de las bendiciones y las maldiciones. Y por tanto el pueblo violó el pacto, serían los días de venganza. Pero había algo profetizado, el nuevo pacto tenía que entrar en vigencia. Y el vino nuevo del nuevo pacto no se podía poner en el odre viejo que se iba a romper. Por eso había que buscar un odre nuevo para poder echar el vino nuevo. Ese odre nuevo sería Cristo, donde se manifestaría ese nuevo pacto con un nuevo odre, el que vendría a restaurar todo. Ese segundo Adán, que vendría a restaurar al hombre para con Dios por medio de ese pacto, porque el pacto antiguo no sirvió, no fue capaz de salvar la humanidad. Vamos a ver qué dice entonces Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos para Jeremías. Estas cosas son buenas entenderlas y comprenderlas para que no seamos engañados. Tenemos a la mayor parte de un sector evangélico engañado porque nos han tenido por años y décadas saturados de mentiras. Jeremías 31 al 34. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Se los está profetizando Jeremías, papá. Aunque fui un esposo para ellos, Jesucristo, el Señor, se vincula o se relaciona con su pueblo como una relación marital de esposo y esposa.
declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De cuáles días? De los días de retribución, de los días de venganza. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes serían su pueblo? Los que entonces estarían vinculados bajo el nuevo pacto que está anunciándose, que vendría en aquellos días. Y no tendrán, versículo 34, que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, esto es para los que dicen que Jesucristo nunca le contestó ni le dio una respuesta a ellos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Esto es para muchos de estos falsos ministros que se pasan enseñando que Jesucristo nunca le dio una respuesta a ellos. Presta atención a esto a ver si es cierto o no lo que ellos dicen. Y háganle en caso mejor a la palabra de Dios que está en la Escritura y no a estos mentirosos. Mira lo que les dice, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Cuando dice, ¿cuándo sucederá esto? Se está refiriendo a la predicción de la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Se refería al juicio, a los días de retribución. Y la consumación de este siglo se está refiriendo a la consumación de esa era de vivir bajo el antiguo pacto. 3 preguntas le están haciendo los discípulos en una sola oración, y muchos de estos falsos ministros se atreven a decir, se atreven a tener los pantalones de decir que Jesucristo nunca le contestó a sus discípulos las preguntas que ellos le hicieron. Yo no sé qué Biblia estos falsos ministros leen que llegan a tal conclusión, porque aquí desde el versículo 4 en adelante podemos ver que todo Mateo 24 es la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. Hermano, ¿cómo usted se va a atrever a decir eso si es que nunca le contestó o no le contestó? Eso fue lo que le enseñaron a usted. Pero la Escritura a mí no me enseña eso. ¿Cómo va a ser? Pero ¿y cómo lo puedo encontrar en la Escritura? Aquí se lo estoy leyendo. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús. Oh, pero espérate, pero es que Jesús nunca le respondió a sus discípulos. Eso dicen ellos dentro de su mente, porque eso es lo que han creído y lo que le han enseñado a ellos. Pero a mí lo que me enseña la Escritura es lo que yo tengo que creer. Y si a mí el que me está pastoreando, el que me está evangelizando, o el maestro de la escuela bíblica me está enseñando algo diferente a lo que no dice aquí y me dice otra cosa, el tal es un mentiroso. Y hay que cuestionarlo por la Escritura. Porque mientras los feligreses se quedan callados y no cuestionan estas cosas, te siguen metiendo mentiras. Y están cómodos, tirados, agarrándote el diezmo y beneficiándote de ti, viviendo de ti. Veremos qué sigue diciendo el Señor Jesucristo. Versículo 24 de Mateo 24. Para los que dicen y juran y perjuran que Jesús nunca le contestó a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo,
mirad que nadie os engañe. Lo primero que le dice Jesús, le está empezando a responder. Y mira todo lo que le sigue diciendo. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La palabra Cristo significa Salvador o Libertador. Y muchos de los reyes de la dinastía de los Césares les prometieron libertad al pueblo y se proclamaban como una deidad, César. César era como proclamarse como un dios, como una deidad. Por eso en un momento dado, cuando le preguntan a Jesús y Jesús les muestra la insignia que tenía la moneda y les dice, ¿quién está aquí en este lado? César, ¿verdad? Y les dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchos rechazaron a Jesucristo y le dijeron que ellos tenían por Dios a César, que su Dios era el César. Era una dinastía que todos esos Césares se presentaban, el César, y le proponían como los presidentes, que te prometen muchas cosas, esto es lo que vamos a hacer en este cuatrienio, y pues nunca lo cumplen. Siempre terminan beneficiándose por otro lado y oprimiendo más al pueblo. Entonces, eso sería lo que estaría sucediendo y por eso Jesucristo les estaría diciendo y engañarán a muchos. Versículo 6. Y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, mira lo que le dice. No os alarméis. Estamos escuchando guerras, rumores de guerra. Y sin embargo Jesús le dice a sus discípulos, no os alarméis. Como que se mantengan tranquilos. Hoy en día no, hoy en día vemos que guerras han existido toda la vida, pero este sensacionalismo moderno que se ha metido en estos grupos neopentecostales y carismáticos y tú los ves por las redes, mira, tiraron allá un misil, que no, que movieron un carro para atrás y para adelante, que no, que mira, se vio un humo allí saliendo, hermano, mira, eso va a traer algo y se empiezan a inventar y se dejan llevar por el periódico y las noticias y hacen un desmadre con las escrituras. Y las escrituras que se fastidian. Y entonces ponen a la gente llenos de miedo, en tensión, esto, aquello. Y tú vas a todo el mundo alarmado. Todo lo contrario a lo que Jesucristo le está diciendo aquí a los discípulos. Que le está diciendo que cuando ellos escucharan eso en su momento, porque estaban surgiendo unas guerras. Tito Vespasiano, uno de los comandantes de Roma, ya estaba entrando a conquistar. Ya estaba invadiendo Jerusalén y estaba empezando a conquistar las partes altas de Jerusalén y ciertas áreas con legiones de soldados. Y podemos ver cómo tenemos referencia extrabíblica como el libro de Fabio Josefo, que da testimonio de cómo Tito Vespasiano estaba empezando a conquistar a Galilea y a otros tipos de ciudades más que pertenecían y le estaba reduciendo el territorio, los estaban invadiendo y llevaban años, 3, 4 años invadiendo todos estos lugares los ejércitos romanos hasta que ya ellos no sabían qué hacer y estaban haciendo guerra, pero Jesucristo le dice a los discípulos, no os alarméis. ¿Ve? No os alarméis. Porque es necesario que todo esto suceda. Tenía que suceder. Tenía que suceder. Ese era el imperio de la cuarta bestia que habla Daniel y que habla Juan en Apocalipsis. Que Apocalipsis está relacionado a todas las profecías, a la revelación de todas las profecías, cómo se estaban dando en cumplimiento, la mayoría de todas ellas, en ese periodo, en ese lapso de tiempo, en ese periodo de años, que estaban relacionadas
con las 70 semanas de Daniel que se estaban cumpliendo todas cronológicamente en ese periodo de años, después de la resurrección de Cristo. Se estaba terminando de cumplir todo, como confirmación de las palabras de Jesús. Jesús le continúa diciendo, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Habían unos grupos de judíos, de los celotes y otros tipos de grupos más que se estaban levantando a guerrear contra los romanos, mientras estaban haciendo fuerza. Cada vez que se acercaban a las murallas, desde adentro también estaban ellos haciendo fuerza contra ellos. Es lo que se llama nación contra nación. La nación de Israel contra la nación del imperio de la bestia, los romanos. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Empezaron a morir muchísimas personas. Fabio Josefo cuenta cómo las cifras eran unas cifras exageradas de cómo Roma estaba rodeando, tenían sitiada la ciudad y no podían salir a buscar comida, nada, todos los abastecimientos de comida, agua, todo se les fue. Y estuvieron varios años, imagínate, varios años sin comer, sin beber. Entró una temporada de canibalismo donde todos ellos se estaban comiendo entre ellos mismos y perdieron fuerza, estaban débiles, enfermos, se estaban llevando cautivos y cautivas a los de edades más jóvenes para que sirvieran al mismo ejército romano para guerrear contra ellos mismos, para destruir toda la ciudad. Jesucristo usó al mismo imperio que era su servidor y su instrumento de juicio contra ellos mismos para vengarse de haber violado el pacto contra ellos. Por eso Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores, porque todavía lo más fuerte estaría por comenzar durante ese periodo de tiempo. Desde el año 54 hasta el 68 estuvo reinando Nerón César, que es el que se identifica con el número de 666 o 616, que es la marca de la bestia, quien estaría identificándose bajo ese valor numérico, que era un número de humano, de valor de número de hombre, y se estaría refiriendo a él, a ese emperador que estaría manifestándose ese juicio, y sería el instrumento que movería todas las fichas para que se cumpliera el cese de los sacrificios de los que habló Daniel en ese periodo de tiempo. Por eso vamos a ver más adelante que Jesucristo dice que lean a Daniel, y el escriba dice el que lea que lo entienda. Y podemos ver cómo, utilizando Daniel los recursos de lo que había sucedido para los años 145 antes de Cristo al 170, Antíoco el cuarto Epífanes sería el que estaría manifestando algo parecido, y por eso se usa el recurso de una profecía ya cumplida antes de Cristo para que tuvieran una idea cómo esa profecía se manifestaría de igual manera o mayor intensidad, ya que sería el juicio final de ese periodo de tiempo del antiguo pacto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Jesucristo le está hablando en todo esto a sus discípulos.
y ellos fueron entregados a cárceles, fueron azotados, sus familias les destruyeron los hogares, fueron decapitados, fueron apedreados. Podemos ver a Esteban, lo lapidaron a pedrada, fue el primer mártir. Podemos ver también cómo todo termina de una forma. A Pedro lo crucificaron en forma de X, como una ofensa al pueblo cristiano, a la iglesia. Como a Pablo, el apóstol Pablo, terminaron decapitándolo, igual que a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza también. Dieron su vida por el evangelio, pero Jesucristo se lo estaba advirtiendo aquí. Serían las cosas que estarían sucediendo en esos días postreros de ellos, antes del año 70, pero eran postreros, eran profecías futuras para el periodo de años que les proseguía a ellos, que eran posterior a ellos, los años que les seguían hasta que se terminara la consumación de ese antiguo pacto. Y esas eran las señales que tenían que cumplirse, tal como Jesucristo se las dijo a ellos. Y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas. Podemos ver también cómo al apóstol Pablo, los que caminaban con él lo terminaron dejando solo, le dieron la espalda y se unieron a los falsos profetas que estaban profetizando en oposición al mensaje que ellos estaban llevando, mandado por Jesucristo. Estos falsos profetas, estos falsos maestros que se levantaron, eran unos grupos que estaban relacionados a aquel aparato religioso que Apocalipsis habla, que era un cordero con 10 cuernos, porque se alió el sistema religioso con el imperio romano, con la bestia. Y podemos ver la imagen de un cordero que se supone que representa al sistema religioso, y 10 cuernos que representan a la bestia de Roma, de la dinastía de los 10 Césares, que estarían entonces aliados y teniendo poder sobre el sistema religioso para manipularlos y ponerlo en contra de la iglesia y los primeros cristianos que ya venían anunciando el evangelio. Los apóstoles y los evangelistas que estaban anunciando el evangelio y los que estaban enseñando. Ellos estaban enfrentando una gran oposición. Hoy en día nadie tiene oposición como esa. Hoy en día lo que tenemos son gente criticones por las redes, bochinchando, murmurando de los demás, haciéndole videoreacciones a la gente que les enseña la verdad, porque ellos no están de acuerdo. Y tenemos ese conflicto entre unos a otros, y divisiones y tira y jala, y quién es el más que grita, quién es el que más brinca y salta, y todas estas cosas así. Pero los que Cristo envió, llenos del poder del Espíritu Santo, aún llenos del poder del Espíritu Santo, estaban enfrentando una guerra sin cuartel. Pero Jesucristo se lo advirtió. Aquí vemos cómo todavía Jesús le está hablando para los que dijeron y han dicho que nunca Jesús les dio respuesta. Versículo 12. Y no termine el 11, déjame repito el 11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Sí les dije, sí les expliqué cómo los mismos que estaban con Pablo le dieron la espalda y se fueron del otro bando, del bando de los falsos maestros y falsos profetas. Versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ellos tenían que perseverar hasta el fin.
Cristo se los advirtió. Y ellos dieron su vida, perseveraron. Un ejemplo que tenemos que la iglesia tomar hoy. Se viene arriba de la iglesia muchas cosas, pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Como vemos muchos, mira, callados, no quieren hablar de estas cosas ni nada porque son unos cobardes. Pero para criticar, para decirle hijos del diablo a otros que no creen igual que ellos, pues eso sí son buenos. Pero para enseñar la verdad y ponerla en un monte donde alumbre, como Jesucristo dijo, y no esconderla debajo de un púlpito, para eso sí son buenos. Estamos en un tiempo que tenemos que dejarnos estupideces ya. Tenemos que ponernos para lo de nosotros. No ser cristiano cuando tiene un micrófono en la boca gritando y corriendo como los locos. Eso no es cristianismo. Cristianismo es perseverar enseñando la verdad, la sana doctrina tal y como está escrita. Sin invento y sin especulaciones y sin... es que lo que aquel me dijo. Olvídate de lo que aquel me dijo. Si la escritura me dice que esto es pecado, es pecado. Y si el seminario a mí no me lo enseñó, allá el seminario, olvídate el seminario. Pero Cristo lo señaló como un pecado. Y la palabra de él es más importante que el seminario. Versículo 14. Y este evangelio del reino, ¿de qué reino? Del reino que ya estaba establecido. Eso es otra cosa. Vemos a los dispensacionalistas esperando un reino futuro. El reino milenial que espera el dispensacionalismo pentecostal es a un futuro. Todavía para ellos el reino no ha llegado. Pero Cristo está hablando conforme a un reino ya establecido. Y el evangelio que se iba a estar anunciando era el evangelio de ese reino. Entonces, el evangelio de cuál reino de un futuro están enseñando muchos por ahí. Hay muchos que le van a tener que dar cuentas a Dios por lo que andan enseñando, ¿sabes? Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, en todo aquel territorio habitado, y de Jerusalén saldría como ríos de agua viva a todas las naciones. Ahí comenzó el evangelio. Empezó en ese momento y siguió expandiéndose después del juicio. Hoy lo recibimos nosotros. Porque es el evangelio del reino de Dios. Y es el evangelio que se tiene que estar anunciando. Como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primero como testimonio a ellos, porque la salvación primero sería para la casa de Israel y después para los gentiles sería anunciado. Y Cristo, aparte de los 12, agarra como complemento a Pablo y lo levanta como un apóstol para los gentiles. Y judíos y gentiles se estaban convirtiendo también con Pablo porque creyeron al evangelio. Y había oposición y había guerra, porque los gentiles y los judíos no se llevaban. Pero de los dos bandos, Jesucristo hizo uno. Véase Hechos capítulo 2, cuál es el primer mensaje que el apóstol Pedro les predica. ¿A quién les predica? A la casa de Israel, acabando de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y les anuncia el juicio también. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Seríamos llenos del poder del Espíritu Santo para anunciar este evangelio, pero también vendría el juicio. La luna se convertiría en sangre, el sol se oscurecería y las estrellas van a caer del cielo.
Viene juicio. Y se convirtieron en una tristeza. 3,000 almas. Y según los registros, como testifica Josefo, se registra que en aquella área de Jerusalén, la gente que eran residentes de allí se componía de 200 millones de personas. Y que 3,000 personas nada más vinieran y creyeran a ese evangelio. Por eso Jesucristo les dijo que sería como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. No hay misericordia, juicio es lo que viene. Si todos se hubieran arrepentido, como les dijo a Capernaum, con todas las señales y los milagros que hicieron y no se arrepintieron, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos, por no creer y arrepentirse. Así mismo pasó. Todo lo que Jesucristo habló aquí en Mateo 24 se cumplió todo. Aquí no hay nada para un futuro. De que es útil Mateo 24 para sacar enseñanzas para la iglesia del cristianismo, que en la mayoría es falso de hoy, para que se vuelvan a Dios, sí. Pero eso no tenía que ver nada con un futuro. Sí es útil para enseñar, porque tenemos que tenerle temor a Dios y tenemos que conocer su carácter. Versículo 15. Se titula la abominación de la desolación. Jesucristo todavía yo veo que sigue hablándole a los discípulos. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. ¿Qué les dijo ahorita? Las tropas por medio de Tito Vespasiano ya estaban invadiendo muchos lugares. Ya estaban blasfemando las murallas y estaba habiendo ya una guerra. Y ya estaban tomando los lugares y la estaban conquistando todas, por áreas, por sectores. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. En donde aquí nosotros vemos un rapto secreto. Si en este momento, según Mateo 24 y la venida del Hijo del Hombre, si hubiera sido para arrebatar la iglesia, Jesucristo no le hubiera dicho huyan a los montes. Jesucristo lo hubiera sacado de ahí en un gran chupe, como ellos creen hoy. Entonces, si hubiera sido de esa forma como ellos explican y enseñan todos los domingos en sus cultos de fuego pentecostal, de brincos y saltos y sílabas repetitivas, pues quiere decir que eso se cumplió. Pero les tengo que decir que es una mentira y es una falsedad enseñar que ahí hay un rapto secreto, porque lamentablemente aquí la escritura se refiere a los que están allí en Jerusalén. Todavía Jerusalén no había sido destruida y el juicio de la venida del Hijo del Hombre se estaría manifestando y le está dando la vía de escape a ellos para que pudieran salir y escapar del juicio, para que los que habían creído pudieran salvar. Porque Jesucristo prometió que todos los que el Padre le entregaría a él, ninguno serían arrebatados de su mano, ningunos perecerían. Los salvó a toditos, menos los discípulos
que sí le advirtió que ellos iban a terminar dando su vida. Tenían que perseverar hasta el fin por causa de su nombre. Pero Él los preparó para eso. Entonces, ¿qué rapto del diablo aquí están viendo aquí mucho? Porque que yo sepa, aquí no se habla de ningún rapto. El escape era un escape de a pie, físico, a unas montañas que estaban allá cerca. Ellos tenían que refugiarse allí. Le está diciendo, huyan a los montes. No les dijo Jesucristo, los voy a arrebatar, me los voy a llevar al cielo por 7 años de tribulación y después los voy a volver a tirar en paracaídas en la tierra para que sigan, porque en ese periodo de 7 años se van a seguir convirtiendo gente. Mentiras del diablo. Jesucristo nunca habló nada de eso. Eso es un invento de esta gente. No existe el rapto en las Escrituras, ni los 7 años de tribulación tampoco. El que esté en la azotea no vaya a sacar las cosas de su casa. Y esto es otra cosa que yo les voy a probar por las Escrituras. La segunda venida de Cristo que creemos nosotros, la iglesia, se compone de un evento muy importante, y es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ningún momento en Mateo 24 se habla de la resurrección de los muertos. Y aguántate, espérate, porque ahorita lo vamos a probar por las Escrituras. Vamos a buscar el texto donde de verdad está relacionado con la segunda venida de Cristo que esperamos nosotros en la iglesia. Y podemos ver que no está relacionado con la venida del Hijo del Hombre de Mateo 24. Pero tuercen las Escrituras para hacerlas, forzarlas, para tratar de que encajen a la fuerza. Dios te bendiga, Luis Rodríguez. Creo que había visto que tú eres macho, ¿verdad? Saludos. Que estaba pensando en estos días. Espero que estén todas las cosas bien allá en el barrio. Después te voy a testear por Messenger. Saluditos, saluditos hasta allá. Qué bueno que estás por ahí gozándote. Y nunca nadie se imaginó que en Mateo 24 no se menciona la resurrección de los muertos. Pero espérate, porque para que sea o tenga que ver con el arrebatamiento de la iglesia conforme a la segunda venida de Cristo, por ende, obligado, lo primero que se tiene que manifestar es la resurrección de los muertos. ¿Qué les pasó a los del rapto secreto ahora? Ustedes se están equivocando, los del rapto secreto, los que predican y enseñan eso. Ustedes son unos falsos ministros. Se los digo aquí sin miedo. Porque se está despertando más gente todavía. Dios está despertando más gente todavía que está estudiando y se está metiendo a trabajar este tema con seriedad y honestidad, y los van a seguir desmascarando a todos ustedes por estar engañando a la gente y manipulando al pueblo. Aguántense y espérense y abróchense los cinturones, porque verá lo que les espera por mentiroso. Se está levantando una generación que está estudiando. No se crea que los cristianos están desapareciendo, no, lo que está desapareciendo es toda esa basura de brincos y saltos. Porque la generación que se está levantando, estudiando y trabajando el tema, les está derribando todo el paradigma a ustedes. Por eso hay muchos ahora que están temblando en los púlpitos. No, que la generación es una generación que está en rebelión contra nosotros. Una generación que se cansó de tragarle la mentira a ustedes. Se cansaron de la mentira.
y se cansaron del engaño. Y una generación que quiere agradar a Dios. Eso es lo que está pasando. Que ustedes se quedaron encerrados en su burbuja y no quisieron estudiar las escrituras y se quedaron hablando especulaciones y disparates y el periódico y las noticias, y hay una generación que está estudiando y los va a seguir desenmascarando a todos y todas las mentiras que han estado metiendo por décadas y años. Eso es lo que está pasando. Y se están yendo muchos de todos esos lugares que les están enseñando esas mentiras y se están yendo a lugares que les están enseñando la verdad. Tenemos todavía pastores buenos que se guardan para Dios y estudian y se preparan y que tienen formación y que son pastores verdaderos. Ya no todo el mundo se va a estar dejando engañar. Es más, vamos a tocar el tema porque a lo mejor muchos no conocen qué son las cosas que se tienen que manifestar en esa segunda venida. Esto va a estar aconteciendo al final del periodo milenial, donde Satanás va a ser suelto, va a venir con engaño por un breve momento, pero Dios no va a permitir que le haga daño a la iglesia. Ahí es que se va a manifestar la venida del Hijo del Hombre y también va a venir con juicio. Será el juicio final de todas las cosas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a probarlo por la Escritura. Que la segunda venida de Cristo está acompañada como primer elemento la resurrección de los muertos. Y en Mateo 24 no se habla de la resurrección de los muertos. Colapsó completamente el falso rapto secreto con los 7 años de tribulación que muchos enseñan con Mateo 24. Porque no existe la resurrección de los muertos, por lo tanto, con mayor prioridad podemos rescatar que no se está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque ese evento no está presente en Mateo 24. Mateo 24 está relacionado y vinculado a un juicio contra todos los que estaban vinculados al antiguo pacto. Teniendo a Cristo como la garantía de la resurrección. Él fue el primero. Él fue la primicia de sus primicias. Y vamos a ver cómo es que Pablo lo explica. Y vamos a ver cómo va a acontecer el evento de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, que sí es verdadero y nosotros la iglesia lo esperamos. 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? El que dice que en Mateo 24 se va a manifestar el rapto de la iglesia está negando la resurrección de los muertos. Y el que rechaza la resurrección de los muertos está rechazando la resurrección de Cristo. Eso es una herejía, el rapto secreto. Es una falsa doctrina, una doctrina de demonios. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. O sea, nosotros entonces lo que estamos mintiendo.
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Como en pocas palabras estamos hablando de una mentira. Estarían haciendo a Dios mentiroso. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y les voy a decir algo, no me voy a ir muy lejos. Esta es la creencia de los judíos rabínicos que existen allá en el Medio Oriente. Ellos tienen a un Cristo que está en el infierno. Ellos no creyeron, esa gente son ateos y son anticristos. Ellos tienen un libro, creo que es la Cábala, que tienen un libro de ellos mismos, con profecía de ellos mismos, que hablan muy mal de Jesucristo. Por eso tenemos que buscar información para conocer de dónde vienen otros tipos de pensamientos que están en contra de la verdad y a favor de las falsas doctrinas para promover mentira y engaño. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces esta gente que ponen ahí un rapto secreto, están rechazando y negando la resurrección de Cristo, porque ahí no se habla de la resurrección de los muertos, y ese es uno de los eventos principales que se compone la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento que nosotros la iglesia esperamos. Entonces quiere decir que están todavía en pecado. No le ha resplandecido. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. O sea, no hay esperanza para nadie. Aquí se jodió todo el mundo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Esa es la esperanza que esta gente le da a la iglesia de hoy. Un falso rapto secreto que todos los años fracasa, una falsa esperanza, una fe vana a la iglesia. Y seguirán fracasando porque el rapto secreto no existe. Nunca se habló de eso en la escritura. Y eso nunca tampoco lo creyó la iglesia de la fe histórica. Por eso es que segunda de Pedro capítulo 2 habla de falsos maestros que introducirán herejías destructoras y también harán que el nombre de Dios, por causa de ellos y de sus mentiras, sea blasfemado. Y que si fueran posibles destruirían el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos permitir a estos mentirosos enseñar sus herejías y sus falsas doctrinas. Tenemos que seguirlos señalando. El atalaya ve el mal y apercibe al pueblo para que cada cual tome sus haga sus preparatorias y haga sus movimientos y sus ajustes para cuidarse. Pero hay muchos que se llaman pastores y tienen ese mal metido en el púlpito enseñando esta falsa doctrina de rapto secreto en los púlpitos, y ahí anda en una silla brincando y saltando como un loco con su fuego extraño, al son de la música como estilo Nabucodonosor y los profetas de Baal. Eso es otro evangelio, hermano. Como le dijo Pablo a los de Gálatas. Y el que anuncia otro evangelio, así se lo haya dado un ángel del cielo. Esa hipérbole, esa exageración, esa expresión hiperbólica, Pablo se la está diciendo a los de Galacia para que lo tomen en serio, que es considerado anatema el que está anunciando otro evangelio. Lo ubican en una posición de anatema por estar anunciando otro evangelio.
Continúo, versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Por eso el tema de la resurrección muchos no lo tocan. Porque los va a poner entre la espada y la pared por estar predicando otras cosas. Versículo 21 de 1 Corintios 15. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Hay también un orden para esto. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden, que anda a lo loco haciendo cosas. Cristo, todo en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ve? Ahora está hablando de su segunda venida. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuáles son las primicias de Él? Los que murieron como mártires después de Él, de su resurrección. A los que Él había escogido para eso. Después los que somos de Él, ya hablando ya universalmente de la iglesia universal, en términos universal, el cuerpo de Cristo como tal, en su venida, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios. ¿Cristo reina o no reina? Porque aquí vemos a estos hermanitos enseñando de un reino milenial o milenario futuro. Y Cristo está aquí hablando de un reino establecido en donde Él reina, y cuando se manifiesta la segunda venida de Cristo y venga el fin, Él le va a entregar el reino al Padre, a Dios. Porque ya se da por terminado el reinado, porque va a volver otra vez todo a las manos de Dios. Los que el Padre le entregó, Él va a volver a entregárselos al Padre. Porque en el reinado milenial, ese periodo del milenial, no se trataba de 1000 años literales. Era un número simbólico para dejar para mostrar que se trataba de un tiempo definido, un lapso de tiempo perfecto o definido, o un tiempo exacto que Dios determinaría para que en ese reino Él pueda recibir todos los que el Padre le entregó. Y después que ya ese tiempo se haya cumplido, que es el tiempo, y es por la razón que la segunda venida de Cristo no se ha manifestado, cuando llegue esa generación que va a ser la última, que será entregado a Él y pertenezca a este reino, entonces se manifestará la venida de Cristo y el fin. Y será entregado este reino, seremos entregados al Padre. Cristo mismo nos entregará al Padre. Ahora mismo nosotros estamos reinando con Cristo. ¿Por qué entonces ellos enseñan? Mira, yo no quería hablar del reinado milenial, pero ¿por qué ellos enseñan que todavía están esperando a un reino milenario futuro? Y terrenal. Ellos esperan un milenio, pero terrenal aquí en la tierra. A que en un milenio, en un futuro, Cristo venga a reinar aquí en la tierra. ¿Qué disparates del diablo son esos? La Escritura no enseña eso. No enseña esas barrabasadas. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque muchos niegan que
que es imposible que Cristo esté reinando ahora porque hay maldad, porque mira, pasa esto, hay muerte y lo otro. Porque Cristo prometió poner todas las cosas por estrado de sus pies. No que las había puesto. Pondrá en términos progresivos algo que se iría dando progresivamente. No que se daría en 24 horas. Y ahí es que fracasa la escatología y la hermenéutica de ellos. Entonces, ahora Pablo está esclareciendo cómo es que se daría ese periodo milenial y qué es lo que falta por todavía Cristo sujetar bajo sus pies y vencer, para que entonces se pueda dar esa venida y el fin de todas las cosas. Ahora Pablo lo va a estar aquí explicando. Pues Cristo debe reinar, está reinando, o sea, debe reinar, todavía tiene que reinar por, vamos a ver de qué lapso de tiempo habla Pablo. Debe reinar hasta que haya, no que ya puso en 24 horas, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, no los ha puesto a todos todavía. ¿El por qué? Si está reinando. También en su propósito salvífico tendríamos que ser probados como el oro. O sea, hay maldad, hay muerte, hay tentaciones, nuestra humanidad caída, pecaminosa, de nuestra propia concupiscencia, estamos llenos de muchísimas tentaciones todos los días nos levantamos con un corazón que está inclinado a hacer lo malo, a hacer lo que a la carne le gusta. Pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Nosotros cuando nos levantamos no queremos buscar a Dios, pero el Espíritu Santo te trae a memoria la Escritura y que nos acordemos de esa relación, porque nuestra naturaleza caída no lo permite. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, por eso es que el Señor no nos dejó huérfanos. Si no fuera porque no nos dejó, si no fuera porque nos dejó el Espíritu Santo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Si por nuestras propias fuerzas nosotros no pudiéramos hacer nada bueno. Aún nuestras obras de justicia, Dios las ve como obras, trapos de inmundicia. Así que no nos creamos que porque hacemos algo bueno tenemos el cielo gano. Porque eso para Dios son trapos de inmundicia. Y es un deber, no para sorprender a Dios, es un deber de que sea parte de nuestros frutos para cumplir con la obediencia de lo que Él demanda. Por eso creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque hay que perseverar. No es de un día creer y con que un día ya creí, fui salvo y los demás días, pues nada, yo me gané la salvación ayer, ya soy salvo, ¿no? Perseverancia. Hay que perseverar creyendo en esa salvación que recibimos por gracia, porque por gracia somos salvos. Continuamos leyendo qué dice Pablo. Y el último enemigo, todo lo que faltaría para que Cristo terminara su reinado, hasta que ponga a todos sus enemigos, dice que el último enemigo que Él tendría que poner sobre sus pies, Él ya lo venció cuando resucitó, pero todavía no globalmente. Por eso nosotros morimos, si no nosotros fuéramos eternos, no moriríamos nunca. Por eso es que Él describe como la segunda muerte, es la muerte que causa que por vejez o por enfermedad termine nuestra vida carnal, porque nuestra alma no muere, el cuerpo muere, pero nosotros continuamos con el Señor, porque ya nosotros reinamos con Él, somos parte de su reino, nosotros no veremos muerte, lo que hemos creído y somos parte de su reino.
Y el último enemigo será abolido, es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Ya Dios lo puso todo en sujeción. Ahora falta que eso que desde los cielos fue establecido se vaya manifestando aquí en la tierra. Ya en los cielos ya Dios lo determinó así. Todo ya está puesto en sujeción bajo sus pies, pero el proceso se manifiesta esa sujeción de forma progresiva aquí en la tierra, como nosotros lo vamos viendo desde aquí terrenalmente, con una mente terrenal. Vamos viendo cómo todas esas cosas poco a poco se van sujetando y llevando a sujeción. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por eso, cuando termine el reino milenial, Cristo también termina sujetándose al Padre, porque tiene que entregarnos a nosotros a Él para cumplir con lo que Él ya estableció. Está tremendo, mano. A mí me encanta la escritura. Verdaderamente yo no comprendía estas cosas, pero según uno va estudiando poquito a poco, no lo sé todo, hermano. Esto voy poco a poco y el Señor va, ¿verdad? Llenando a uno del conocimiento de su palabra. Por eso yo estoy en contra de los que dicen echa el conocimiento a un lado y vamos a hablar de esto y aquello como una arrogancia religiosa, no quiere saber del conocimiento de Dios, claro, porque la luz disipa las tinieblas y entonces nos trae a la realidad y nos señala nuestro pecado. Entonces, al ver nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos, y si una persona ya tiene posición, le es difícil aceptar la verdad. Eso es lo que sucede. Continuamos. De no ser así, ¿qué habrán, qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Entonces se bautizan por ellos. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, en el Coliseo romano, a Pablo lo pusieron a pelear con leones. En el show que ellos celebraban. Y por eso él peleó con fieras. A él lo metieron cuando lo llevaron y lo expusieron a todos estos tipos de peligro. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sé sobrio, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo no tenía pelos en la lengua. Ahora vamos a ver entonces con detalle cómo se manifestaría la segunda venida del Señor, compuesta de la resurrección de los muertos, ya que vimos con orden y detalle cómo Pablo explica todos estos eventos. Vamos al versículo 50 de Primera de Corintios 15. Dice: la victoria final sobre la muerte. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Cómo será la transformación? Cuando todos seamos transformados, ¿cómo será la transformación? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que es bueno leer la escritura, porque estos mentirosos, tras que te empujan por ojo, boca y nariz, la mentira del rapto secreto, te dicen que ese rapto será un abrir y cerrar de ojos, como un flash. Millones desaparecieron. Ni se relaciona en algo parecido al arrebatamiento verdadero que creemos nosotros en la iglesia, porque cuando se manifieste el arrebatamiento, lo que será en un abrir y cerrar de ojos será la transformación de los cuerpos de corruptible a incorruptible. Es lo que está diciendo aquí la escritura. Así que basta ya de que sigan mintiendo. ¿Qué es lo que se manifestará? ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 52. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué será qué? ¿El arrebatamiento? No, porque hay una serie de eventos que le estaba diciendo antes, que eso puede tardar un lapso de tiempo, que Dios solo sabe cómo es que eso va, cuánto eso va a tardar ese evento. Pero aquí a lo que se está refiriendo en un abrir y cerrar de ojos en un momento es a la transformación de los cuerpos. Es lo que se manifestaría de esa forma, en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, después dice que eso acontecería a la final trompeta. ¿Ve la diferencia? Pues la trompeta sonará. No está hablando de 7 trompetas, como muchos dicen. No está hablando de 7 trompetas, está hablando de una trompeta final, que está haciéndole relevancia a un evento que después de ese no habrá ninguno. Porque después de este nuevo pacto no va a haber más ningún pacto ni tratos con nadie. El que no creyó se lo chupó la bruja. Este es el único camino que tenemos, hermano, de salvación. A través de este nuevo pacto, el camino que el Señor nos ha proveído a nosotros. La gracia. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos, cuando resuciten, ya fueron transformados, y los que estemos vivos también serán transformados. O sea, desde sus sepulcros ocurrirá la transformación de ellos, en ese abrir y cerrar de ojos. Y los que estén vivos también. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Porque el pecado fue la causa de esa muerte. El pecado original, el pecado de Adán. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiéramos sido por Él, estuviéramos muertos por nuestro pecado. Y solamente Él nos justifica delante de la presencia de Dios.
para presentarnos salvos y limpios. Porque todos los días pecamos de una forma u otra. Pero tenemos que llevar una disciplina de arrepentimiento diario. Porque aquí ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie. No existe ni tan solo uno. No hay ni uno justo. Que se dejen de mentiras, estos que se hacen creer perfectos, que no pecan, que porque visten de traje, que esto y aquello, y hacen tener una apariencia intachable, y su corazón lo que está es podrido. Y nadie, ninguno de nosotros estamos limpios de nada. Pero Jesucristo nos presenta limpio delante de Él. Y eso es el motivo que por esa gracia nos lleva a darle gracias a Él todas las mañanas cuando nos levantamos y antes de dormir. Y es un motivo para que estemos gozosos en medio de las cosas que atravesamos en nuestra vida cotidiana y en el mundo oscuro de contaminación y pecado y tinieblas que vivimos. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted predique esta verdad así como está. Aunque lo critiquen, aunque le llamen hereje, hijo del diablo, porque usted no piensa igual que ellos, permanezca haciendo este trabajo, porque esto no será en vano. Nuestra recompensa no está aquí en la tierra, con cosas físicas. Nuestro galardón está en el cielo, como dijo Pablo. Así que le damos gracias a Dios por permitirnos transmitir y haber hablado de Mateo 24 y haber desarrollado este contenido que compartimos, esta pequeña enseñanza, y espero que les sirva de mucha ayuda, de mucha bendición, que usted pueda nutrirse y pueda compartirla con otros y se pueda gozar en el Señor. Y no se deje menospreciar ni pisotear por nadie. Usted mantenga su posición firme en quién es usted delante de Dios, no delante de la gente. Nosotros pertenecemos al reino eterno de Dios, que no tendrá fin jamás ni tampoco será destruido. Y que cuando se manifieste ese día, estando muertos o vivos, estaremos delante de Él. Así que la paz de Dios y la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Espero que se haya gozado y haya disfrutado. Y hacia adelante en el Señor. Y si Dios permite, venimos con otro estudio más para compartir. Así que tenga una excelente noche, hacia adelante, y gracias por compartir aquí con nosotros y por escuchar esta transmisión. Dios les bendiga.